Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Batman en el mundo de Detective Conan. Autor Bestselesium. Soy Batman. Mi nombre es Renichi Monji, no Bruce Wayne, y estoy en Baker Town. Sin embargo, el sistema me dijo que soy Bruce Wayne, que estoy en Gotham City, y que me recompensará por luchar contra supervillanos y mantener el orden público como Batman. Dije, de acuerdo. Kaito Kid. El acertijo. Yo. ¿No es un poco hiriente que me lo digas? Conan, ¿puedes dejar de estar ahí parado actuando tan genial con esa maldita taza de café? Cada vez que te pregunto qué está pasando, solo dices, soy Batman. Makoto Kusakabe. Espera, hermano, yo mismo fui de incógnito para recopilar información, ¿cómo terminé siendo dos caras? ¿Dónde están tus morales? Jin. ¿Qué quieres decir, Joker? ¿Por qué me miras? Nota de fanfics está bueno. 135. BWDC. SDDK capítulo 135. La anomalía de ubicación de Akemi Miyano. BWDC. SDDK capítulo 135. La anomalía de ubicación de Akemi Miyano. Mi nombre es Renichi Monji, Batman. Estoy atrapado entre mis propias mantas. El hombre de arena intenta sumirme en un profundo sueño, pero jamás me rendiré. Envíame $50 para apoyar mi plan de despertar. Espera, ¿qué demonios estoy diciendo? Renichi Monji se incorporó bruscamente en la cama, frotándose la frente. Anoche, tras usar la espada sagrada de la física para darle un buen golpe al Joker, este salió de ese estado de memoria, aunque no se arrepintió de haberlo abandonado. Para ser sincero, esos recuerdos no habían sido precisamente una experiencia agradable. ¿Para qué molestarse en pasar por eso? ¿Para aprender a gatear después de haberse roto las piernas? Preferiría experimentar cómo recuperarse después de que Bane le rompiera la espalda. Quizás algún día Makoto Kyogoku irrumpiera en Tokio para desafiarlo a un duelo. Si entonces le rompieran la espalda, al menos tendría la oportunidad de reaparecer. Veamos qué artículos inalcanzables tiene la tienda del sistema para mí hoy, murmuró Ren mientras se levantaba de la cama para su rutina diaria, refunfuñando para sus adentros. La interfaz de la tienda del sistema apareció de inmediato, mostrando los 3 artículos especiales del día. Dejando de lado si podía permitírselos, ¿qué hacía la fortaleza de la soledad en la ranura central? ¿Estás seguro de que esto es un artilugio de Batman? Ah, claro. Hay un universo paralelo donde Kal-El aterrizó en Gotham y se convirtió en Batman. Olvídalo entonces. Ignorando la pantalla del sistema por un momento, Ren terminó de lavarse, tomó un desayuno rápido y comenzó su rutina de ejercicios diaria. Como dice el refrán, la excelencia nace de la constancia. La negligencia lleva a la ruina. Las mejoras físicas obtenidas durante su entrenamiento básico e intermedio de especialización en combate fueron reales y permanentes. Comparado con su estado anterior, su condición física había aumentado considerablemente. Incluso sin activar el estado Batman de un minuto, Ren percibió que la velocidad y los movimientos actuales de Ran Mouri presentaban numerosas vulnerabilidades. Si actuaba, podría someterla fácilmente en poco tiempo. En el contexto del universo de Conan, su poder de combate, sin usar ningún artilugio, probablemente rondaba el grado A en el mundo de Detective Conan. Gosu Aoyama clasificó los niveles de combate de varios personajes. Ran Mouri y Kogoro Mouri eran de grado B. Eiji Hattori, con su espada de madera, era de grado B. Rei Furuya y Shuichi Akai eran de grado A. Mientras que Makoto Kyogoku era un grado especial A único, con una diferencia de poder que le permitía aplastar a todos los demás. El nivel actual de Ren era claramente suficiente para enfrentarse a delincuentes comunes. Después de todo, si su poder de combate sin armas era de 100, entonces al añadir su pistola paralizante, su gancho y su palanca física probablemente su efectividad real en combate superaría los 1000. Bip. Bip. Ren oyó un ruido.
Sacó un rastreador del bolsillo. En la pantalla, una señal indicaba que un objetivo se había desviado de su trayectoria habitual, activando la alerta. Eran las coordenadas de Akemi Miyano. ¿Finalmente conocerá a Shio Miyano? Ren frunció el ceño, presintiendo que algo andaba mal. El vehículo de Akemi no se dirigía hacia ningún lugar dentro de la ciudad. En cambio, claramente se dirigía hacia las afueras. ¿A dónde iba? Se giró hacia el mapa de la ciudad de Beika que colgaba en la pared. Ren colocó su dedo sobre las coordenadas de la sucursal de Beika del banco Shirobi y rápidamente siguió el camino que ella había tomado según el rastreador. En efecto, se dirigía hacia las afueras, concretamente hacia el distrito de almacenes abandonados. Los secuestradores que habían raptado anteriormente a Minami Takayama y Shina Nagano también habían ido allí. Era, sin duda, un lugar sagrado para la delincuencia. Obviamente, no se trataba de que Akemi llevara los 10.000 millones de yenes para reunirse con sus cómplices del robo. Ren sabía que la noticia aún no se había publicado y que Akemi no confiaba en Jin, así que probablemente escondería el dinero en otro lugar una vez terminado el trabajo. Su actual movimiento hacia los almacenes no encajaba con ese escenario. Lo más probable es que estuviera contactando con otros cómplices para ultimar los preparativos del robo al banco Shirobi. Más vale prevenir que lamentar, susurró Ren. Necesitaba ir a investigar, registrar la información de los cómplices de Akemi y prepararse con antelación para asegurarse de poder atraparlos a todos de un solo golpe cuando actuaran. A menos que fuera absolutamente necesario, no pensaba cerrar la red antes de tiempo. De lo contrario, sacar a Shio Miyano sana y salva sería un gran problema. Dado que casi todos los personajes del equipo rojo estaban emparentados entre sí de alguna manera, él, como un completo forastero, necesitaba al menos establecer algunas conexiones para facilitar los planes de respaldo para su seguridad. Por supuesto, no dejaría esos planes de respaldo en una computadora ni los anotaría. Eso sería una estupidez. No existía ningún lugar absolutamente seguro en el mundo, pero si lo hubiera, Ren creía que solo estaría dentro de su cinturón multiusos de 6 ranuras. Nadie más que él podía sacar objetos de allí. Nos mudamos, dijo Ren. Agencia de detectives Mouri. Como se había acostado muy tarde la noche anterior, Conan, luchando por despertarse temprano con ojeras, se rascó el pelo. Miró hacia donde el tío Kogoro ya se había ido. Tiró de su mochila escolar, rebuscó en ella y sacó un rastreador escondido en un compartimento secreto. Ren y él tenían uno cada uno. El profesor Agasa no podía tener favoritos, y aunque los tuviera, desde luego no dejaría a Conan fuera. Conan realizó su revisión rutinaria de la ruta de Akemi Miyano. Estaba a punto de guardarla en su mochila e ir a desayunar cuando, en el momento en que se puso de pie, notó un detalle crucial. Conan. ¿Acaso la trayectoria de Akemi Miyano cambió? Era diferente a lo que recordaba. Conan sacó rápidamente el rastreador. Efectivamente, la ruta había cambiado. Ya no se movía en línea recta entre su casa y el banco Shirobi. Se había desviado hacia las afueras, probablemente hacia la zona de almacenes. Por instinto, Conan se puso la chaqueta del traje y se guardó el rastreador en el bolsillo. Bajó corriendo las escaleras y, bajo la mirada confusa de Kogoro Mouri, se pegó a la ventana, mirando fijamente el balcón del ático del edificio de apartamentos al otro lado de la calle. Vacío. Estaba vacío. Si él lo había notado, era imposible que un superhumano como Ren Ichimonji, que aparentemente nunca dormía, no lo hubiera notado. Conan sintió que su ira se disparaba al instante. Ese maldito Batman, no, ese maldito Ren Ichimonji. Vieja bruja astuta por naturaleza, te mudas sin mí otra vez. Esto es indignante. Eiji Hattori. Sí, chicos, soy el archienemigo de Sosio Kita. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/Avestelesium 136. BWDC. SDDK capítulo 136. Ni siquiera me llamarás Batman. BWDC. SDDK capítulo 136. Ni siquiera me llamarás Batman. Miyano Akemi, que actualmente usa el alias Hirota Masami, sintió un atisbo de inquietud en su corazón. Aunque se decía a sí misma que era irracional, sentía como si 2 pares de ojos la observaran desde las sombras. A pesar de no saber quiénes eran, instintivamente pensó en un dúo en particular. La pareja más eficiente de la organización negra. La combinación de ginebra y vodka. La tarea de llevarse a Miyano Shio y abandonar la organización estaba bajo la autoridad absoluta de Gin y vodka.
Había oído que habían salido de Tokio tras completar una transacción en tren, pero no podía asegurar si habían regresado sigilosamente a la ciudad para vigilarla desde la oscuridad. Aparte de la ginebra y el vodka, Akemi no podía imaginar a nadie más que la observara con tanta discreción. Al fin y al cabo, no había cometido ningún delito desde aquel último robo. Ni siquiera la policía debería estar siguiéndola constantemente, y nadie más tendría motivos para fijarse en una simple empleada de banco. Espero que esta operación salga bien, susurró Akemi. Había depositado todas sus esperanzas en esta misión. Sin embargo, estaba preparada para que Jin y Vodka incumplieran su promesa. Había programado un mensaje de texto en su teléfono. Si no lo cancelaba a tiempo, se enviaría automáticamente a su novio, Dai Morbosi. También había preparado un escondite para los 1.000 millones de yenes. Una vez que tuviera el dinero a salvo, lo escondería de inmediato y solo lo entregaría después de que Jin y Vodka cumplieran su parte del trato. Aunque no quería volver a hacer algo así jamás, por el bien de su hermana, estaba dispuesta a hacerlo una última vez. Pronto llegó al almacén donde había quedado con sus cómplices. Varios coches ya estaban aparcados allí. Cuando Akemi entró en el oscuro almacén, los demás ladrones que habían accedido a acompañarla se dejaron ver. Al ver a la organizadora y mente maestra del atraco, no pudieron evitar sentirse impresionados. Como era de esperar de una veterana que ya había robado un banco. Aunque era mujer, parecía increíblemente confiable. Hablemos del plan de ejecución específico, dijo Akemi con seriedad. Mañana era el día en que la organización le permitía reunirse con su hermana. Tenía que arreglarlo todo hoy para poder verla con tranquilidad antes de llevar a cabo el robo al banco, todo instalado. Este y aquel. Renichi Monji colocó sin miramientos micrófonos y dispositivos de rastreo en todos los vehículos de los ladrones. Tomó una foto de las placas, con la intención de buscar a los dueños una vez que se recargara su Oracle tras 5 minutos de espera. Después de todo, Japón era un lugar peculiar. Sin un sistema nacional de identificación, el permiso de conducir era la prueba de identidad estándar. Finalmente, añadamos una cámara de vigilancia. Ren colocó una cámara en el edificio frente al almacén abandonado. De esta manera, cuando las personas salieran del interior, la cámara grabaría todos sus rostros, facilitándole así identificarlas una por una posteriormente. Para cuando Ren terminó su trabajo, la gente de adentro aún no se había percatado de su presencia. Seguían ocupados discutiendo cómo lograr su sueño imposible de un atraco a un banco. Si en esas circunstancias lograban robar un banco, Ren pensó que renunciaría al manto de Batman y volvería a ser Robin. Zumbido. Su teléfono vibró. Ren se adentró en las sombras cercanas como si diera un paseo tranquilo. Su cuerpo se fundió al instante con la oscuridad, sin dejar rastro. Ni siquiera miró quién llamaba. Sabía perfectamente quién lo llamaría a esas horas. Pulsó el botón de respuesta. Un instante después, escuchó una voz familiar. Ren, ¿dónde estás? Si no me lo dices, voy para allá en mi patineta ahora mismo. La voz de Conan denotaba evidente irritación, probablemente resoplando de frustración. El monopatín al que se refería era el mismo en el que Ren lo había abandonado durante el viaje anterior al Banco de Tokio Oriental, el que se había roto en plena persecución. El Dr. Agasa la había modificado. Ahora, la velocidad máxima de la patineta podía rivalizar con la de los autos más rápidos. Aceleraba en menos de un segundo y funcionaba con energía solar. Mientras hubiera luz solar, podía funcionar hasta el fin de los tiempos. La patineta del niño futbolista poderoso no era solo para exhibición. Sin embargo, el hecho de que Conan solo amenazara con venir en lugar de presentarse demostraba una cosa. Sentía que no llegaría a tiempo. Estaba intentando sonsacarle información a Ren mediante un engaño. A esto, Ren respondió con fingida tristeza. Robin, estoy aquí recopilando información sobre una organización criminal para ti. ¿Cómo puedes ser tan fría conmigo? Ni siquiera me llamas Batman. Conan. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Estás haciendo esto otra vez? Conan estaba sentado en la cama de su habitación, deprimido. Pero entonces recordó que Ren no tenía ningún motivo real para oponerse a la organización negra y que lo hacía únicamente para ayudarlo. Su mirada se suavizó. Suspiró y dijo, bien, Batman. ¿Cuál es la situación sobre el terreno? ¿Se ha reunido ya Miyano Akemi con Miyano Shio, a quien llamaste Sherry? ¿Por qué aparece la ubicación en las afueras? Este lugar de encuentro está demasiado aislado. Ren simplemente respondió, siguen planeando un robo a un banco. Es poco probable que encontremos el paradero de Miyano Shio hoy.
Pero, ya que me llamaste Batman, me aseguraré de que todo quede solucionado para ti. Solo confía en mí. La confianza no necesita una razón. Conan. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Qué quieres decir con arreglado? ¿Qué clase de arreglo es ese? ¿Y no es de sobra conocido que no se debe confiar en Batman? El alumno de primaria, apodado Dios de la Muerte, se quedó sin palabras. Al saber que esta vez no se encontraría con Miyano Shio ni conseguiría el antídoto H-4869, su ardiente espíritu de lucha se desvaneció al instante. Tras hacerles algunas preguntas más sobre los ladrones, Conan colgó. Al mismo tiempo, Miyano Akemi y su grupo salieron del almacén. Su aura recordaba a las estrellas de Young and Dangerous, leyendas invencibles de una era caótica. Resultaba difícil mantener la compostura al pensar en cómo Jin organizaría a todo este grupo en tan solo unos días. Sobre todo teniendo en cuenta que, más tarde, cuando Kurazao filtrara la lista de agentes encubiertos, Jin recorrería el mundo eliminando infiltrados con mucha más lentitud que a estos pocos ladrones. Eso es todo. Ren confirmó la información que había recopilado. Excelente. A continuación, era el momento de encontrar una oportunidad para poner en orden a estas dos hermanas, Miyano Shio y Miyano Akemi. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en patreon.com/Bestelesium 137. BWDC. SDDK capítulo 137. El reemplazo de Sherry. BWDC. SDDK capítulo 137. El reemplazo de Sherry. Parece que Miyano Akemi ya está preparada para actuar. Gran hermano, ¿cómo debemos afrontarlo cuando llegue el momento? Ese coche clásico, un Porsche 356A, estaba aparcado en una calle de Tokio. Dentro del coche, un hombre vestido de negro, con gafas de sol y de complexión algo robusta, interrogaba a la persona que iba en el asiento trasero. El hombre de atrás tenía el pelo largo y plateado y ojos verde oscuro. Vestía una gabardina negra y un sombrero negro a juego. En ese momento, estaba recostado en el asiento, observando algo desconocido. Tras un instante, habló. Desháganse de ella, por supuesto, dijo con calma. Hablaba como si no estuviera decidiendo el destino de un ser humano vivo, sino como si estuviera tirando un trozo de basura al borde de la carretera. Si Conan estuviera aquí, sin duda reconocería a este dúo en el coche clásico con solo una mirada. Los miembros de alto rango de la organización negra, Jin y Vodka. En el pasado, Jin y Vodka operaban con frecuencia en Tokio. Fue al toparse accidentalmente con uno de sus negocios que Conan fue atacado por la espalda por Jin y obligado a ingerir la droga, lo que provocó su transformación de Kudo Shinichi en el estudiante de primaria conocido como el Dios de la Muerte. Sin embargo, debido a su apretada agenda, Jin no pasó mucho tiempo en Tokio. Esta vez solo había venido específicamente para resolver los asuntos pendientes relacionados con Miyano Akemi. Dicho esto, el propósito de Jin en Tokio no era únicamente tratar con Miyano Akemi. También estaba allí para vigilar a Pisco, un veterano cuya arrogancia le había estado sacando de quicio últimamente. El hombre con quien Pisco debía contactar, un tal Nomiguchi Shigehiko, ya no era útil para la organización. Llegado el momento, Pisco inevitablemente tendría que deshacerse de él. Si cometía el más mínimo error durante la operación, esa sería la oportunidad de Jin para hacerle pagar caro al viejo. A Jin no le importaría en absoluto hacerle un agujero en la frente al viejo. Jefe, ¿por qué cree que incluso Bermud regresó para esta operación? Realmente no lo entiendo. Solo para tratar con Nomiguchi Shigehiko, o como mucho con Pisco, no debería ser suficiente para que Bermud haga un viaje especial a Tokio, ¿verdad? ¿Tendrá algún otro motivo? Vodka, al volante, estaba lleno de dudas. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Jin ya le había presionado su bereta favorita contra la nuca a Vodka. Habló con un tono escalofriante. No preguntes lo que no debes preguntar. Tu único trabajo es investigar la identidad de las personas que colaboran con Miyano Akemi. Una vez que tenga en sus manos los 1.000 millones de yenes, asegúrate de que me resulte fácil matarlos a todos. Al sentir el frío contacto del hocico, Vodka no pudo evitar tragar saliva con dificultad y asentir repetidamente. Al ver que Vodka se había quedado en silencio, Jin finalmente volvió a sentarse en su sitio, satisfecho con la paz. Fijó la mirada en la farmacéutica que servía de tapadera, como si sus ojos pudieran atravesar las paredes. Era como si pudiera ver a Miyano Shio en ese mismo momento en el laboratorio, dirigiendo a otros investigadores en sus estudios de fármacos.
HMPH, Sherry, susurró. Si Miyano Akemi era eliminada, el turno de Sherry no tardaría en llegar. Sin embargo, esa persona ya había encontrado un reemplazo para desarrollar APCH 4869, alguien mucho más fácil de controlar. HMPH. Realmente no le veía sentido a continuar con el desarrollo de semejante veneno. Aún así, Tokio parece un poco inquieto últimamente. Antes de llegar a Tokio, Jin ya había investigado la situación actual en la ciudad. Dos figuras importantes, tanto en Tokio como a nivel internacional, habían sido abatidas y entregadas al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. La Oficina de Seguridad Pública parecía creer que se trataba de Bat, un asesino con nombre en clave perteneciente a una misteriosa organización rival. Sin embargo, en opinión de Jin, los asesinos de la organización animal no harían algo tan absurdo. Esos tipos solo actuaban cuando tenían la intención de quitar una vida. No tenían la costumbre de perdonar a quienes podían matar fácilmente, excepto por ese asesino con nombre en clave, Spider, con quien Jin se había topado una vez y que tenía una peculiar afición por jugar con sus objetivos. Al final, solo llega a ese nivel, evaluó Jin. Daba igual si el culpable pertenecía a la organización animal o no. En cualquier caso, no podrían interferir en sus planes. La Oficina de Seguridad Pública no lo descubriría por casualidad investigando una araña. Si ese murciélago fue lo suficientemente tonto como para investigar el paradero de los 1.000 millones de yenes después del robo a Miyano Akemi, entonces simplemente se desharía de ese supuesto murciélago en el camino. Solo costaría unas pocas balas adicionales. ¿Qué murciélago? El gran líder de la misteriosa organización animal estaba desconcertado. ¿Acaso Bat no había muerto hace mucho tiempo? ¿De dónde surgió otro Bat en Tokio? ¿Y por qué actuaba como un justiciero voluntario? ¿Cómo pudieron sospechar de nuestra organización? ¿Será que, al dejar tan pocas huellas, han malinterpretado la situación? Al ver el mensaje enviado por Snake desde Tokio en la pantalla del ordenador, el líder hizo una pausa por un momento, recordando el informe de Spider, que había huido de Tokio durante la noche. Había un tipo disfrazado de Batman ayudando a Kaito Kid contra la organización. Además, ese lunático disfrazado de Batman era increíblemente difícil de controlar. Ni siquiera las ilusiones de Spider le afectaban. Quizás la persona que realmente buscaba la Oficina de Seguridad Pública era ese bicho raro fanático de Batman que atacó a Spider. Sin embargo, la misteriosa organización no tenía forma de aclarar este punto. No podían publicar un aviso en una página web oficial que dijera: la misteriosa organización declara que este asunto no tiene nada que ver con nosotros. Eran una organización de asesinos que buscaban la gema Pandora, no un grupo terrorista. Ni siquiera tenían página web. Aunque enviaran a otro asesino con nombre en clave para explicar la situación a la policía, lo más probable es que las autoridades pensaran que están mintiendo e intensificaran su investigación sobre la organización. En ese caso, ignóralo. Solo un aficionado. ¿Qué clase de repercusión puede tener? Si la policía ni siquiera puede rastrear nuestros despliegues, ¿cómo podría hacerlo un lobo solitario que trabaja con Kaito Kid? En definitiva, es como un gato ciego que se topa con una rata muerta. Simplemente se topó con el intento de Spider de asesinar a Kaito Kid. El líder respondió: dado que Spider ya se ha marchado de Tokio, Snake, ahora asumirás la responsabilidad total y el mando de la operación para asesinar a Kaito Kid. Espero que puedas asegurarte de que este Kaito Kid de segunda generación permanezca muerto para siempre. No permitas que resucite para una tercera generación. Al recibir la orden clara, el corazón de Snake dio un vuelco de emoción. ¡Excelente! El día del juicio final de Kaito Kid finalmente ha llegado. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Bestelesium 138. BWDC. SDDK capítulo 138. El hombre secuestrado por Kaito Kid. BWDC. SDDK capítulo 138. El hombre secuestrado por Kaito Kid. ¿Qué dijiste? ¿Kaito Kid es un travesti? ¿Y le gustan los hombres? No, ¿dónde oíste esos chismes? ¿Lo viste tú mismo? ¿Qué viste? Dentro de un aula del Instituto Ekoda, la expresión de Kuroba Kaito se transformó en una máscara de pura exasperación mientras escuchaba la descripción de Nakamori Aoko. Sé que odias a Kaito Kid porque siempre está presionando al inspector Nakamori, Aoko. Pero no puedes difamarlo así, ¿verdad? Ya fue bastante malo decirlo en el lugar de los hechos, pero ¿por qué lo repites ahora?
Kaito Kid también es humano. Si te oyera difamándolo así, se sentiría muy dolido, ¿de acuerdo? Kaito ni siquiera quería imaginar hasta qué punto estaba cayendo su reputación. Pero es verdad. Vi con mis propios ojos los movimientos de Kaito Kid. Era claramente un hombre, pero su comportamiento y gestos eran los de una chica. Dicen que alguien en el lugar incluso gritó que Kaito Kid le había robado a su novio. Afirmó Aoko con absoluta convicción. Era como si realmente lo hubiera visto y oído todo de primera mano. Kaito. Espera, yo también estuve allí, ¿cómo es que no sé nada de esto? Si dices que Kid parecía una mujer transgénero, asumiré que la actuación de Akako no estuvo a la altura. Pero, ¿qué es eso de que Kid secuestró al novio de alguien? ¿Desde cuándo me dedico a secuestrar gente? En el escritorio que tenían detrás, Koizumi Akako reprimía la risa. Sin embargo, aunque su risa era muy leve, no había forma de que escapara a los agudos sentidos de Kaito. Inmediatamente se giró para fulminarla con la mirada. Bajo su mirada, Akako finalmente reprimió su alegría y dejó de reír. Me pareció un poco cruel reírme así justo delante de esa persona. Aunque, como bruja roja, para empezar no tenía precisamente mucha virtud. ¿Qué te pasa, Kaito? Pareces muy preocupado por la reputación de Kaito Kid. Acabas de demostrar que no eres Kaito Kid la otra noche. Si tanto te importa su reputación, y el señor Akuba se entera, seguro que vendrá y volverá a decir que eres Kid, ¿sabes? Dijo Aoko con seriedad. Al oír esto, la boca de Kaito se contrajo. Eso era bastante cierto. Pero no podía unirse a ella para llamar a Kaito Kid travesti, ¿verdad? Solo usaba ropa de mujer cuando se disfrazaba porque facilitaba la infiltración. No tenía absolutamente nada que ver con ser travesti. Todavía no podía desprenderse de su orgullo. No tenía ninguna intención de ayudar a Aoko a empañar su propia imagen. Justo cuando Kaito empezaba a sentirse bastante melancólico, se oyeron las voces de otros estudiantes. Profesor, esta es la clase 2B. ¿Se ha equivocado de aula? ¿HMM? ¿Un profesor nuevo fue a la clase equivocada? Kaito, que había estado planeando salvar su imagen, vio su atención desviada. Miró hacia la puerta del aula con curiosidad. Entonces, su rostro se ensombreció. ¿Hablas en serio, tío? ¿Estás seguro de que la persona que está en la puerta es profesor? Si bien es cierto que resulta difícil reconocer a los profesores de diferentes grados y clases, no debería llegar al punto de confundir por completo a alguien. En la puerta se encontraba nada menos que Renichi Monji. Hoy, Ren vestía su ropa informal habitual y sostenía una taza de café blanca. Transmitía una evidente sensación de relajación. Permanecía allí de pie con tanta seguridad que no había ni rastro de culpa ni vacilación en su postura. Precisamente por eso, los demás alumnos que estaban cerca supusieron que era un profesor nuevo en la escuela. Principalmente porque no existía ningún precedente de que un extraño se colara en el campus y actuara con tanta naturalidad a plena luz del día. Ah. Es el novio que fue secuestrado por Kaito Kid. Aoko señaló a Ren, que estaba en la puerta, y dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa. Las noticias de segunda mano que había escuchado de otros miembros del personal tras despertarse en el museo se referían precisamente al hombre que ahora aparecía en la puerta de su aula. Al oír esas palabras, Kaito giró la cabeza bruscamente para mirar a Aoko. Kaito. ¿Secuestré a Ren? ¿En serio? Aunque pudiera secuestrarlo, ¿para qué lo haría? ¿Para representar a diario una versión de Batman enseñándole a Enigma cómo escapar de Gotham? Honestamente, ¿quién está difundiendo estos rumores? Kaito se quedó sin palabras. Sin embargo, no se molestó en intentar corregir a Aoko, principalmente porque, en esa situación, corregirla no serviría de mucho de todos modos. Además, dado que Ren había venido hoy a la escuela a buscarlo, probablemente tenía algo que discutir, igual que la última vez. No convenía hacer esperar demasiado a Ren en la puerta. Más importante aún, no podía permitir que Ren siguiera aprovechándose de la situación, o acabaría teniendo que llamarlo profesor. Al ver a Kaito caminar hacia Ren en la puerta, Aoko no pudo evitar sentirse sorprendida. ¿Kaito también conoce a esa persona? Recuerdo haberlo visto subir al segundo piso con la segunda joven del grupo financiero Suzuki justo antes de que llegara la hora de la notificación de Kaito Kid. Aparte de eso, no parecía haber ninguna otra conexión. ¿Podría ser que él y Kaito se hayan conocido en algún otro lugar? Preguntó Aoko con curiosidad. Akako, ¿sabes quién es? Esa es una excelente pregunta. Akako esbozó una pequeña sonrisa traviesa. Sin dudarlo, respondió.
Esa persona es Batman. Aoko. ¿Qué pasa? ¿Vienes a la escuela y me encuentras de repente? ¿Necesitas mi ayuda con algo? ¿O acaso ese grupo criminal llamado Organización Secreta tiene un nuevo plan? ¿Seguro que no pretenden asesinarme de nuevo? Ni siquiera he enviado mi siguiente aviso todavía. Apoyado contra la pared en la azotea, Kaito preguntó con curiosidad. Ante esta pregunta, la respuesta de Ren fue sencilla y directa. Aún no, aunque es probable que el próximo movimiento de la organización secreta siga teniendo como objetivo asesinarte. El motivo por el que te he contactado no es otro que una simple petición. Ren sacó una foto de su bolsillo y se la entregó a Kaito. Kaito la tomó y la miró. Al no reconocer a la chica de la foto, miró a Ren con expresión inexpresiva y dijo, ¿quién es ella? ¿Quieres que te ayude a hacer una máscara de disfraz de ella, verdad? ¿Para qué? ¿Vas a usar su cara para engañar a alguien? Esta foto era, de hecho, una foto de Miyano Akemi. Ren respondió con sinceridad. Así es. Si es necesario, usaré esta máscara para engañar a la gente. Y en cuanto a su identidad, un atracador de bancos que pretende robar 1.000 millones de yenes. ¿Debería esa identidad ser suficiente para que usted le ayude? Entonces, desde luego, no parece una buena persona. Kaito miró a Ren con recelo. Intentó descifrar alguna señal de una expresión inusual en el rostro de Ren, pero este mantenía una expresión aún más impasible que su propia cara de póker. No pudo ver absolutamente nada. Kaito dijo inmediatamente. De acuerdo. Ven a recogerlo esta noche. Una vez que terminen las clases, hacer una máscara de disfraz no llevará mucho tiempo. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Avestelesiun 139. BWDC. SDDK capítulo 139. Por seguridad, dejen que el tío Mouri y ese mocoso de Conan se queden en casa. BWDC. SDDK capítulo 139. Por seguridad, dejen que el tío Mouri y ese mocoso de Conan se queden en casa. El chico de Edo. Oh, he oído hablar de él. Aunque lo llaman ladrón fantasma como a mí, en realidad es un matón común. Tiene antecedentes penales por todo el país. Si no consigue el tesoro que quiere, no duda en matar. Supuestamente, utiliza cables o habilidades de parkour para escalar paredes y escapar de la escena. ¿A qué se debe este repentino interés? Tras aceptar el encargo de crear una máscara de disfraz, Kuroba Kaito tenía la intención de regresar directamente a su aula para esperar la siguiente clase. Después de todo, el tiempo de descanso no era precisamente generoso. Ren Ichimonji había ocupado tanto que Kaito ni siquiera tuvo tiempo de hacer un truco de magia rápido para molestar a Aoko. No le quedó más remedio que regresar. Sin embargo, al oír a Ren mencionar a otro ladrón fantasma bastante famoso, Kaito compartió lo que sabía. Dado su conocimiento de Ren, el hecho de que preguntara por el niño de Edo significaba que probablemente se había enterado de algo. Así pues, Kaito continuó con una pregunta propia. No sentía ningún respeto por un ladrón fantasma como el chico de Edo. Si Ren conocía a alguien que necesitaba ayuda, a Kaito no le importaba echarle una mano para asegurarse de que la policía atrapara al tipo cuanto antes. Sin embargo, Ren simplemente respondió. Vi un reportaje sobre el niño de Edo. Al parecer, una compañía de teatro de época que realiza giras por todo el país, siguiendo una ruta casi idéntica a la de los crímenes del niño de Edo, llega a Tokio esta tarde. Pienso ir a verla. Si hay algún problema, lo resolveré sobre la marcha. Durante este periodo, Miyano Akemi podía visitar a Miyano Shio en cualquier momento y cualquier día, excepto hoy. Debía asegurarse de que los acontecimientos que ya conocía no se vieran alterados por imprevistos. Al oír esto, Kuroba Kaito dejó escapar un suspiro. Ya veo. Bueno, no me uniré a ustedes. Últimamente he faltado bastante a clase. No tendré muchas más oportunidades de faltar sin una buena razón. Prefiero no recibir otra reprimenda de mi profesor tutor. Aunque en realidad no prestara atención a la clase, ¿a quién le gusta que un profesor le esté hablando sin parar al oído? Sin embargo, los institutos de Beika Town parecían tener horarios muy flexibles. Ojalá los colegios de Ekoda fueran igual de flexibles. Pensándolo bien, si esa libertad se consigue a costa de un aumento de la tasa de criminalidad en Beika, mejor olvidarlo. Kaito ni siquiera quería imaginar qué haría si la tasa de mortalidad en Ekoda se disparara hasta igualar la de Beika. Justo cuando se disponía a regresar al aula, Kaito se dio cuenta de repente de que había pasado algo por alto.
Se giró rápidamente. Oye, ese rumor de que le robo los novios a la gente, fue la persona que estaba a tu lado la que... La persona se había ido. La voz de Kaito se cortó abruptamente. Sin habla. ¿Soy yo el mago maestro o lo eres tú? Tus otros trucos son mediocres, pero esta desaparición de una persona viva es realmente rápida. Kaito negó con la cabeza y se metió las manos en los bolsillos. De acuerdo. De todas formas, estaba terminando la máscara de disfraz esta tarde, y Ren seguramente vendría esta noche a recogerla. Entonces le sacaría la verdad. El problema no era precisamente urgente, anillo. El timbre de la clase resonó. Kaito levantó la vista hacia el altavoz del campus. Se quedó en silencio. En realidad, el asunto era un poco urgente. Si subía por las escaleras, no lo lograría. ¿Debería intentar de nuevo el descenso con cuerda? Tendría que apostar a llegar a su asiento antes de que el profesor entrara en la sala. ¿Qué clase de invitación? No sé nada de eso. El tío Mori no ha recibido ninguna invitación de ninguna compañía de teatro de época. ¿Por qué lo preguntas? En la agencia de detectives Mori, Conan estaba sentado en el sofá con el teléfono en la mano, con un tono de voz que denotaba bastante confusión. Normalmente, cuando el tío Mori recibe una invitación para ir a algún sitio, hay un 80% de probabilidades de que ocurra un incidente violento. Pero el tío aún no ha recibido ninguna. ¿Por qué llamaba a Renichi Monji para preguntar sobre esto? ¿Acaso pensaba que alguien iba a enviar una invitación? No, en serio. Si hubiera llegado una invitación, lo sabría sin duda. Como no lo sé, no existe, respondió el colegial dios de la muerte, mirando a Mori Kogoro, que estaba bebiendo cerca. Como Ran se había ido a la escuela, no había nadie que controlara al tío Mori. Se había liberado y ya estaba inmerso en una borrachera. Por suerte, solo era cerveza. No debería estar completamente incoherente cuando Ran regresara. En fin, si tenéis la sensación de que está a punto de ocurrir un asesinato violento en algún sitio, contad conmigo. Yo también voy. Los casos atraen constantemente a los detectives a la escena. Antes de que Conan pudiera terminar su frase, la puerta de la agencia se abrió de golpe. Mori Ran y Suzuki Sonoko aparecieron en la entrada, cargando sus mochilas escolares. Ran, que había estado sonriendo, cambió instantáneamente a una cara de combate en el momento en que vio a Mori Kogoro bebiendo. Papá. ¿Por qué estás bebiendo a escondidas otra vez? ¿No habíamos acordado que ibas a dejarlo? Mori Kogoro, que hacía un segundo estaba saboreando su cerveza con deleite, dejó de sonreír de inmediato. Dios mío. ¿De verdad el horario en la escuela secundaria Teitan es tan flexible ahora? No recuerdo que estuviera tan suelto cuando era estudiante. Mori Kogoro se puso firme. Escondió discretamente la lata de cerveza detrás del monitor de la computadora antes de preguntar. ¿Qué pasa con esa entrada tan agresiva? ¿Ha ocurrido algo? Al oír esto, Ran y Sonoko intercambiaron una mirada. Ran explicó inmediatamente. Recientemente se unió a nuestra clase un nuevo estudiante transferido, un alumno de secundaria llamado Ito Tamanosuke. Es el nuevo líder de una compañía itinerante de teatro de época. Para probar cómo funciona el nuevo guión, nos invitó a ver una función. Tengo entradas de sobra, así que volví para preguntar si tú y Conan querían ir. Conan. ¿Estás bromeando? Te lo dije. Mori Kogoro más una invitación, o entradas gratis, igual un asesinato violento. Quizás debería asegurarme de que el tío se quede en casa esta vez, o si no, algo va a pasar en ese cine. Mori Kogoro. Un momento, ¿por qué invitaron también a ese mocoso de Conan? Por experiencia, siempre que ese niño aparece en una escena, surgen problemas. Quizás debería dejarlo aquí viendo la oficina. A los niños ni siquiera les gustan los dramas de época. Por seguridad, que el tío Mori barra ese mocoso de Conan se quede en casa. Mori Kogoro y Conan hablaron al unísono. Al segundo siguiente, se giraron para mirarse fijamente con furia. ¿Por qué dices eso? Renichi Monji. ¿Qué? ¿Tanto Conan como Mori Kogoro van a ir al teatro de esa compañía ambulante? Ren, que estaba escuchando la actividad en la agencia a través de un micrófono oculto, frunció el ceño. Se dio cuenta de que la situación no era sencilla. De acuerdo, iré primero. Voy a ver si ese sospechoso chico de Edo se esconde realmente en esa compañía. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Avestelesium 140. BWDC. SDDK capítulo 140.
El líder del grupo juvenil de teatro de época BWDC, SDDK capítulo 140. El líder del grupo juvenil de teatro de época, la compañía itinerante de teatro de época. En el ámbito de los dramas de época, esta compañía gozó en su momento de gran prestigio en el país, llegando a realizar giras nacionales. Lamentablemente, tras el fallecimiento del anterior director a causa de una enfermedad, los miembros se fueron dispersando o disolviendo la compañía poco a poco, y su popularidad fue disminuyendo gradualmente. Sin embargo, como líder actual, Tamanosuke Ito tiene un sueño. Quiere convertirse en una superestrella de los dramas de época y devolverle la grandeza a esta compañía itinerante que heredó de su padre. Entonces, señor, ¿le gustaría escuchar sobre mi plan de restauración? El líder del grupo, Tamanosuke Ito, de 17 años, así lo afirmó. Este joven líder de un grupo de teatro de época sostenía una pila de folletos y los distribuía por las calles cercanas. Intentaba utilizar este método para atraer público a la próxima función de la compañía. Pero en estos tiempos, ¿quién sigue viendo series de época? Los llamados dramas de época se referían a representaciones teatrales ambientadas en épocas pasadas. El problema era que había muchísimas series históricas en televisión. ¿Por qué alguien pagaría por ver una representación teatral presencial de una compañía con pocos miembros y efectos especiales mediocres? ¿No sería mejor ver un programa de televisión gratuito? Tamanosuke Ito suspiró al ver que casi nadie a su alrededor estaba cogiendo los folletos. Como era de esperar, resulta demasiado difícil recuperar el prestigio de los dramas de época en esta era cada vez más acelerada. Lo primero que hizo al trasladarse al Instituto Titan fue preguntar a sus compañeros si querían ir a ver una obra de teatro de época. También les había pedido que ayudaran a distribuir folletos y a promocionar el espectáculo. Pero viéndolo ahora, parecía que el efecto seguía siendo mínimo. ¿Así que eres el líder juvenil de teatro de época? Una voz extraña sonó a su lado. Tamanosuke Ito se sobresaltó y rápidamente levantó la vista hacia la persona que estaba a su lado. Su primera reacción fue que esa persona parecía muy alta. La segunda, que el hombre era muy guapo. Su tercera reacción fue preguntarse cómo esa persona conocía su identidad. Aunque, ¿no fue un poco inapropiado abreviarlo a líder juvenil de teatro de época? Como mínimo, ¿no debería añadirse la palabra troupe en el medio? Señor Ito, he oído a otros estudiantes mencionar a su compañía. ¿Puedo preguntar en qué teatro actuará próximamente? Renichi Monji preguntó en voz baja. Sinceramente, el declive de esta compañía itinerante de teatro de época fue un poco demasiado drástico. La noticia solo mencionaba brevemente que la compañía itinerante de teatro de época, de la que se sospechaba en repetidas ocasiones que contaba entre sus filas con el ladrón fantasma Edoko, había llegado a Tokio. Ni siquiera mencionaba dónde se presentaría la compañía. Ni siquiera una búsqueda en internet arrojó información sobre su calendario de actuaciones desde su llegada a Tokio. Por lo tanto, tuvo que venir a buscar a alguien en persona. Ah, esto, es el Teatro Beika, Tamanosuke Ito dijo algo nervioso. Aunque Tamanosuke deseaba fervientemente que la gente acudiera a ver la actuación, el hecho de que alguien se le acercara para hablarle sobre ella le hizo sentir un poco abrumado por el favor inesperado. Renichi Monji le arrebató un folleto de la mano a Tamanosuke. Repasó las fechas y el lugar de la actuación, y luego su mirada se posó en el programa. El arresto del agente ítalo de Edoko. Esta compañía sin duda sabía cómo generar expectación. Sabiendo que la policía a menudo sospechaba que los actores de su compañía eran Edoko, simplemente utilizaron a Edoko como un recurso narrativo para escribir un drama de época ficticio y poco convencional. Su mirada se posó entonces en la gruesa pila de folletos que Tamanosuke Ito sostenía en la mano. Los fondos de la compañía eran visiblemente escasos. Incluso el líder tuvo que salir personalmente a repartir folletos. No es de extrañar que no hubiera cobertura mediática del espectáculo. Renichi Monji le dio una palmada en el hombro a Tamanosuke Ito y dijo significativamente: mientras sigas actuando en el Teatro Beika, sin duda iré a apoyar el espectáculo. Tamanosuke Ito. ¿Por qué da la sensación de que las palabras de este señor tienen un doble sentido? Sin embargo, Tamanosuke respondió seriamente. De acuerdo, sin duda actuaremos en el Teatro Beika a la hora prevista. Gracias por su apoyo. Tras hablar, recordó que Renichi Monji había dicho que había oído a algunos estudiantes mencionar a la compañía. Estaba a punto de levantar la vista y preguntarle a Ren dónde lo había oído. Sin embargo, en el breve instante en que estuvo distraído, Renichi Monji, que acababa de hablar, desapareció sin dejar rastro. Al ver esto, Tamanosuke Ito quedó instantáneamente conmocionado.
Recorrió con la mirada a la multitud que lo rodeaba, pero aún así no pudo encontrar ningún rastro de Ren Ichimonji. La duda no pudo evitar surgir en su corazón. ¿Cómo puede desaparecer una persona tan rápido? ¿Será que he repartido demasiados folletos hoy y estoy empezando a alucinar? Justo cuando Tamanosuke estaba pensando esto, voces familiares resonaron no muy lejos. Oye, Itanosuke, por aquí, por aquí. Inconscientemente, volvió a levantar la vista. Esta vez sí vio gente, y eran conocidos. Sus compañeros de clase, Ranmouri y Sonoko Suzuki, aparecieron cerca, seguidos por dos figuras vestidas con trajes azules, una alta y otra baja. Quien lo acababa de saludar era Sonoko Suzuki, la más alegre de todos. Parece que si esa persona de hace un momento no era una alucinación, debió haber oído hablar de ella por Sonoko. Oye, ¿por qué tienes que venir, mocoso? ¿Acaso no te gusta más ver programas de efectos especiales y dibujos animados? Los dramas de época son temas profundos. Conan, no puedes con eso. Déjamelo a mí. Mouri, Kogoro y Conan se miraron fijamente, mientras Kogoro bramaba ruidosamente. Conan, para no quedarse atrás, replicó. ¿No debería ser yo quien te diga eso, tío? ¿No hiciste una copia en vídeo del concierto de Yoko-san el otro día? ¿Por qué no te quedas en casa a ver la repetición en lugar de venir a ver un drama de época que normalmente no te interesa? Por supuesto que es gratis, así que sería una pena no verlo. Mouri Kogoro instintivamente quiso responder de esa manera. Pero al ver a Ranmouri y Sonoko Suzuki saludando a otra persona y llamándola Tamanosuke Ito, Kogoro se tragó inmediatamente las palabras que estaba a punto de decir. No sería bueno que la persona en cuestión escuchara eso. Si este chico supiera que solo vino a ver un espectáculo gratis, ¿no chismorrearía sobre Ran a sus espaldas? Es mejor no decirlo en voz alta. Que quede como un entendimiento mutuo. Maldita sea, Conan frunció el ceño, se cruzó de brazos y apartó la mirada. Ni siquiera necesitó preguntar para saber que Mouri Kogoro estaba allí para el espectáculo gratuito. Pero Kogoro no había considerado en absoluto que su constitución de mala suerte podría provocar un sensacional y brutal asesinato en el teatro. Parecía que el enfoque indirecto de impedir que Mouri Kogoro acudiera al lugar de los hechos ya no era viable. Tal como estaban las cosas, no le quedaba más remedio que contactar con Ren Ichimonji. Ni de broma podría. La filosofía de Ren Ichimonji era: los buenos hermanos están en el corazón, pero el teléfono no funciona. No le hagas caso. Sonoko había ido al apartamento a buscar a Ren antes de ir a la agencia, solo para descubrir que no estaba. Tampoco contestaba el teléfono. La verdad es que parece que tendré que confiar en mi propio criterio para resolver el caso esta vez. Es hora de demostrar la verdadera fuerza del Sherlock Holmes de la era Heisei. Fin del capítulo. Si te gustó esta historia, deja un comentario. Me ayudaría muchísimo. ¿Quieres leerlo con antelación? Únete a mi Patreon. Más 75 capítulos. Apóyame en Patreon con /Avestelesium.